Mi nombre es Álvaro Tepe Rondán, soy médico epidemiólogo, tengo ya algún tiempo laborando sobre todo en el área de toma de decisiones basadas y el objetivo de esta pequeña conversación, que ojalá que al final haya algunas preguntas para seguir con la conversación, es dar algunos alcances básicos sobre lo que es toma de decisiones basadas en evidencias en el contexto de esta pandemia que nos está azotando ahora, que es la de COVID-19. Tal vez un poquito básico, pero es, ¿le doy este fármaco o no? Conceptos básicos sobre toma de decisiones basadas en evidencias para COVID-19. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Las diapositivas, como les dije, de la derecha en el chat, las dejé por ahí, por arriba. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando ahora es ansias de tener algún fármaco, algún medicamento, alguna intervención, algo que pueda disminuir la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Entonces, cada día, prácticamente, o cada semana sale alguna nueva promesa, ¿no? Y nos dicen que hay ciertos nuevos fármacos, ya sea antivirales, modificadores de la enfermedad u otros, que son útiles para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y pues nos preguntamos, ¿lo uso o no lo uso con mis pacientes? Y esta pregunta requiere una decisión razonada, porque un camino de estos va a hacer que causemos más beneficios que daños, y que causemos más daños que beneficios. Es decir, si elegimos mal, pues podemos hacerle daño al paciente en vez de hacerle algún bien. Entonces, lo que vamos a ver es primero tres conceptos básicos, luego de manera rápida esta fórmula de 5 pasos de cómo tomar decisiones y un pasajes finales. El primer concepto básico es cuando ya realizo un esquema de toma de decisiones basados en evidencias, ¿no? Por ejemplo, si vamos a saltar de un avión, paracaídas nos parece algo obvio, ¿no? No porque no haya estudios que demuestren que usar paracaídas disminuye la mortalidad al lanzarse de un avión, voy a decir, entonces da lo mismo usarlo que no usarlo y me voy a aventar, ¿no? Entonces eso nos hace que hay procedimientos, hay intervenciones que ya su beneficio es lo suficientemente obvio como para no necesitar hacer todo un proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿dónde trazamos esta línea? Pues bien, veamos esta tabla. La mayoría de estas tablas están en un artículo que hemos publicado como preprint, como por ejemplo realizar el control de funciones vitales, ¿no? Obviamente no hay mucho daño para el paciente y el beneficio es bastante alto porque ayuda al médico o al personal de salud a tomar mejores decisiones. En este caso de intervenciones, pues vamos a usarlas. Obviamente, no vamos a esperar que salga un ensayo clínico o algo para recién usarlas, ¿no? ¿Y qué pasa si en el escenario 2 tenemos intervenciones que son parte del manejo basado en evidencias, aplicaciones o comorbilidades que se están presentando en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta clínica sugerente de una infección agregada bacteriana, pues entonces usar antibióticos resulta lógico, ¿no? Ya no porque es propio del COVID, sino porque es una complicación o un síndrome envuelto dentro de esa enfermedad o una comorbilidad del paciente, ¿no? Entonces, también pues vamos a proceder a usarlas sin mayor búsqueda bibliográfica ni revisión de estudios, a menos que haya alguna plausibilidad de que esto, que usualmente funciona en la mayoría de los pacientes, en pacientes con COVID no esté funcionando de esta misma manera, ¿no? Entonces ahí sí podemos comenzar a dudar y a ver si hay o no evidencia sobre un potencial daño, ¿no? Y por último tenemos intervenciones que no son obvias ni son parte de un manejo obvio, o sea que no pertenecen ni al escenario 1 ni al escenario 2. Y aquí tenemos, por ejemplo, el manejo etiológico, antivirales, ¿no? Todo lo que estamos viendo, Remdesivir y otros más, están por aquí. Y los manejos dirigidos al control de la enfermedad según su fisiopatología particular, corticosteroides, terapias inmunológicas, hidroxicloroquina, todo aquello que no tenía ni siquiera evidencia indirecta de que nos asegure que funcione en contextos muy parecidos, pues todo esto sí va a requerir realizar un proceso de toma de decisiones basadas en evidencias. Una vez que tenemos esto claro, vamos a hablar de la plausibilidad fisiopatológica. Y aquí el mensaje clave, tal vez de casi toda esta expo, va a ser este. La mayoría de fármacos con plausibilidad fisiopatológica, que también le dicen plausibilidad biológica, plausibilidad fisiológica, bueno, la mayoría de esos fármacos no van a causar beneficios, sino solamente van a causar efectos adversos. ¿Qué significa plausibilidad fisiopatológica o plausibilidad biológica? Que
haya alguna posibilidad dentro de la fisiología, de la biología de la enfermedad que diga, ah, mira, este fármaco puede hacer contacto con este receptor, lo que va a iniciar esta cascada, y es por ello que se solucionar o puede disminuir la mortalidad o eliminar el virus o algo, ¿no? Entonces hay una plausibilidad. Sin embargo, de los fármacos que tienen plausibilidad fisiopatológica, esos fármacos para ser usados, por lo general, van a requerir estas fases de ensayo clínico, ¿no? Primero van a requerir estudios preclínicos, en el cual entran varios fármacos con plausibilidad biológica, y eso estudia tanto in vitro, o sea, en laboratorio, como en animales. Una vez que superan los estudios preclínicos, o sea, ya in vitro y en animales demuestran que son eficaces, recién pasan a ser fase 1. Y de 100 fármacos que pasan a fase 1, solamente 70 pasan a fase 2, de esos 70 solo 23 pasan a fase 3, y de esos 23 solo a revisión, o sea, a ser aprobados. O sea, solamente estos 7 demuestran que sí tuvieron beneficios más que daños. Y finalmente de estos 7, cuando ya son comercializados, entra que en verdad sí tal vez causaban algunos daños extra, y algunos son retirados, ¿no? De hecho, hay todo un lío ahí, porque luego para recargos pues hay países en los que es más difícil de retirar que en otros por otras cuestiones. Entonces, de cada 100 fármacos que tienen plausibilidad fisiopatológica y estudios preclínicos que lo apoyan, solamente 7 van a en verdad tener más beneficios que daños. Entonces, ¿cuántos de los medicamentos que se están postulando ahora para COVID-19 causarán más beneficios que daños, ¿no? Ahora se están postulando varios medicamentos, modificadores de las enfermedades, antivirales. ¿Y cuántos de estos? Si por lo general de cada 100 que se postulan, solamente 7 tienen más beneficios que daños. Ahora tal vez tenemos unos 10, 15 que son bastante prometedores. Tal vez uno o ninguno cause más beneficios que daños, ¿no? Y esto no es ser tan pesimista, porque lo que ha pasado con hepatitis C o con VIH, la mayoría de enfermedades virales casi no tiene antivirales eficaces. Ok, entonces bajo la lógica anterior, ¿qué pasaría si le damos un combo de los 14 fármacos prometedores a un paciente con COVID-19? Si tenemos mucha suerte, y esos 14 ya justo son aquellos que en animales y todo parece que sí tienen una buena plausibilidad, pues con suerte uno tendrá beneficios. Pero lo que sí vamos a saber, o sí vamos a encontrarnos, es que los 14 van a tener efectos y algunos de ellos van a ser peligrosos. Y ojo, hay medicamentos que son aparentemente inocuos en otros pacientes que pueden presentar daños con COVID-19, ¿no? Por ejemplo, se está hablando con la hidroxicloroquina, ¿no? Que para malaria se ha usado durante años, y todo el mundo dice, bueno, en malaria en verdad casi nunca observamos efectos adversos cardíacos. Es que malaria tampoco es que sea una enfermedad que afecte tanto al mismo corazón, ¿no? En cambio que con COVID-19 ya se está suponiendo que hay una afección cardíaca, incluso algunos mueren por algo que parece ser una muerte súbita, entonces puede que en ellos hagan más daño que en los pacientes con malaria, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco el dejarnos guiar, ah, mira, esta droga es súper segura porque la usamos con estos otros pacientes, no significa que pacientes con COVID-19 también vaya a ser segura, ¿no? Entonces, ya, en el mejor de los casos tenemos eso, le hemos dado los 14 fármacos, ya nos hemos arriesgado. Con suerte uno tendrá beneficios, ¿no? Los beneficios de antivirales y otros a veces es disminuir un poquito la mortalidad, ¿no? Lo cual ya nos alegra bastante. Pero esos 14 que tienen sus efectos adversos, esos efectos adversos pueden aumentar más la mortalidad, incluso más de lo que reduce este único fármaco que tiene beneficios. Y esto es lo que esperamos que suceda y lo que tememos, ¿no? Que el daño ocasionado por los 14 supere a este único fármaco, si es que hay algún fármaco con beneficio, ¿no? Lo cual significará, por ejemplo, que al dar todo este combo, al hacer esta balanza, la mortalidad va a aumentar. Y estos daños por realizar o por decidir realizar intervenciones en base solamente a plausibilidad biológica se ven siempre. Y uno diría, bueno, hoy en día pues ya no hacemos como en las épocas de los antiguos griegos, ¿no? Que usaban sangrías y otros métodos que no tenían mucho sentido y que hacían mucho más daño, ¿no? Por eso es que se propuso el primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Pero lamentablemente la sobremedicación sigue siendo una de las principales causas de complicaciones, incluso de muerte en algunos países.
Y lo vemos en cirugías, por ejemplo, ¿no? En el 2001 se ha estimado que en Estados Unidos se han hecho alrededor de 7,5 millones de cirugías innecesarias, causando aproximadamente 37.000 muertes. Los efectos adversos medicamentosos, ¿no? Que se estima en Estados Unidos que hay 400.000 eventos adversos medicamentosos prevenibles por año, solamente en los hospitalizados, ¿no? Y que un pacientes que salen del hospital tienen algún efecto adverso medicamentoso, muchos de ellos prevenibles bastante altas. Y también en otro tipo de intervenciones, porque no todo es medicamento o es cirugía, ¿no? Y aquí un caso bastante sonado, por ejemplo, es el de acostar a los bebés boca abajo. En 1956, un famoso pediatra, el doctor Spock, pues propone acostar a los bebés boca abajo, porque dice, mira, si están acostados boca abajo y vomitan, no se van a aspirar, en cambio si están boca arriba o de lado sí se pueden aspirar, ¿no? Entonces propone eso en un libro, Baby and Child Care. Pero desde 1970 ya los estudios encuentran que había mayor mortalidad con dormir boca abajo, ¿no? Por el síndrome de muerte súbita infantil, ¿no? Pero recién en 1992 las campañas para que dejen bajo inician, ¿no? Entonces entre 1970 que se descubrió que había más mortalidad y pasaron 22 años. Y en esos 22 años, por esa demora de 22 años de actuar en base a la evidencia, se ha estimado que ha habido 50.000 muertes infantiles de este consejo de acostar a los bebés boca abajo, ¿no? Que se basó en una suposición fisiopatológica, ¿no? en una plausibilidad pero que como ven a veces si no está acompañada de la evidencia científica, lo que causamos es daño. Entonces la conclusión está aquí. La gran mayoría de fármacos con plausibilidad biológica no va a causar beneficios, pero tiene efectos secundarios, o sea que causa daños, ¿no? Incluso paracetamol, fármacos aparentemente inofensivos pueden causar daños y no sabemos incluso qué daños van a causar en pacientes con COVID. Entonces, si vamos a dar fármacos por si acaso, vamos a causar daños, ¿no? Más muertes, más complicaciones y también, ¿por qué no hablar de esto? Más salud que podría invertir esa plata en otras intervenciones, en otros cuidados que son necesarios. Bueno, eso también tiene que ver con cómo nos han enseñado a decidir si recetar o no recetar un medicamento, ¿no? En muchos lugares, pues, todavía prima una enseñanza que solamente se basa en la plausibilidad biológica, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, deben recetar este medicamento, ¿por qué? Porque interactúa con ese receptor, esa célula, lo cual desencadena esta vía y bla, 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 y el paciente puede mejorar por esto, ¿no? Esto es muy importante para entender, ¿no? Para entender el fármaco, cuándo darlo, esto. Pero no podemos tomar decisiones solamente en base a la plausibilidad fisiopatológica, ¿no? Necesitamos hacer una lectura crítica de la evidencia científica para poder tomar una decisión. Entonces, esto repetir un poquito antes, ¿no? Dar medicamentos solo en base a plausibilidad fisiopatológica significa peligro, y para los de otras generaciones, pues lo pueden entender así, ¿no? Acá tienes la sobremedicación, acá tendrás al paciente. Por ello es que ahí buscan alertar sobre los peligros del uso de intervenciones médicas, de la sobremedicación sobre todo. Una de las más fuertes es Choosing Wisely. Si ustedes van a Choosing Wisely, tienen su propio Choosing Wisely, te dan indicaciones en contra te dan indicaciones de intervenciones que se están realizando, pero hay que realizar más porque causan más daños que beneficios, ¿no? Y estas asociaciones de profesionales de la salud, pues, tienen por consigna educar y combatir esas intervenciones que durante muchos años se siguen dando, pero que ya se vio a la luz de la evidencia que solamente traen daños y no traen beneficios. Hay otras como Right Care, Marca, entre otras. El tercer concepto básico que vamos a ver es qué información tomar, qué información usar para la toma de decisiones. Una revisión rápida por el chat. Entonces, ¿qué información usar para tomar decisiones, ¿no? Tenemos los estudios preclínicos, tenemos la experiencia clínica, porque durante la práctica clínica también se observan ciertas cosas, y tenemos los estudios clínicos publicados, ¿no? Que pueden ser de 4 tipos principalmente. Vamos a verlo. Como ya hemos visto, los estudios preclínicos in vitro o en animales no son la mejor forma la mejor fuente para tomar decisiones, porque ya hemos visto que usualmente la plausibilidad fisiopatológica en el mejor de los casos sirve a 7 de cada 100 fármacos, ¿no? En cuanto a la experiencia clínica,
Y eso es algo que se ha difundido bastante, ¿no? El decir que, mira, durante mi práctica clínica he observado que este medicamento, por ejemplo, covirina, por dar un medicamento con un nombre ficticio, disminuye la mortalidad, ¿no? Pero ojo, la práctica clínica tiene o sea, es muy importante para formular hipótesis de, oye, mira, eso puede funcionar, pero tiene muchas limitaciones como para poder decir, ah, mira, por la práctica clínica voy a tomar cierta decisión. ¿Por qué? Solamente vamos a ver tres. Uno, sesgo de memoria. ¿Qué pasa si yo estoy recordando los fármacos o recordando más ciertos casos, ¿no? Justo tenía un paciente muy, muy grave, covirina, y el paciente mejoró. Y eso se me quedó tan marcado que lo recuerdo mucho más que todo el resto de los pacientes o que varios pacientes pero que no les fue bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos una recolección sistemática, pues caemos en este sesgo o podemos caer en este sesgo de memoria. Lo otro es las ideas, o sea, puede que ya nosotros vayamos a afrontar esta práctica con la idea preconcebida de que la covidina es un fármaco eficaz. Si un paciente con covidina fallece, pues podemos decir, no, mira, falleció no porque la covidina, sino porque, no sé, tenía muchas comorbilidades, ¿no? En cambio, si un paciente toma la covidina y le va bien, ahí sí se lo atribuimos a la covidina. O sea, nuestras ideas preconcebidas pueden estar influenciando. Por último, los sesgos relacionados al grupo de no expuestos. ¿Qué pasa si yo solamente tengo pacientes a los que les doy covidina y no tengo un grupo control? Entonces tengo y la mortalidad fue bastante baja, ¿no? 0,5% por ejemplo. Pero yo no sé qué hubiera pasado con esos pacientes si no le hubiera dado la covidina. Tal vez su mortalidad haya sido o incluso puede ser menor si no le doy covidina, ¿no? Entonces necesito siempre un grupo control para compararlo. ¿Y qué pasa si lo comparo con un grupo control? Ok, antes no le daba covidina y ahora sí le doy. Ah, pero tus pacientes de antes tendrán la misma característica que tus pacientes de ahora, tal vez no. Y eso puede el resultado, como vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, la práctica clínica es muy útil para generar hipótesis, pero tiene mucha limitación tomar una conclusión de eficacia. ¿Y qué pasa si ya tenemos estudios, ¿no? Viene y nos dice, mira, este estudio concluye que la covidina es eficaz, ¿no? Bueno, antes de leer estudio a detalle, pues hay que ver qué tipo de estudio es, ¿no? ¿Es un ensayo clínico aleatorizado, que es así, de top? ¿O es un estudio que controla por confusores? ¿O es un estudio no controlado por confusores? ¿O es un estudio que ni siquiera tiene grupo control? Como hemos visto, si no tiene grupo control o una observación de un médico, pues no podemos saber qué hubiera pasado con estos pacientes si no hubieran recibido covidina. Ahora, si tenemos un estudio que sí tiene un grupo control, pero que no controla por confusores, bueno, esto parece una trabalenguas, pero ahora vamos a explicarlo. Pues hay confusores pueden hacernos llegar a conclusiones erróneas. ¿Y qué es un confusor? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si tenemos un estudio que sí controla por confusores, igual hay un riesgo de confusión residual porque este control por confusores nunca va a ser perfecto. Y este riesgo de confusión residual debería disminuirse a lo mínimo o eliminarse en un que sí controla por todos los confusores medidos y no medidos. Y es por eso que el ECA está en la punta de estas pirámides más académicas. Ahora, ¿qué es un confusor? Supongamos esto, porque confusor es un término semiológico, es un término en verdad bastante complejo que tiene una filosofía incluso atrás de todo esto, pero vamos a simple. Supongamos que tenemos un grupo de pacientes que recibió covidina y su mortalidad fue 5%, ¿no? Recordemos que covidina es este fármaco ficticio del cual estamos intentando sacar una apreciación. Tenemos otro grupo que no recibió covidina y la mortalidad fue de 10%. Entonces uno que dice, ah, mira, recibir COVID es mejor que no recibir covidina, ¿no? La mortalidad disminuye a la mitad. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero ¿qué pasa si nos enteramos luego que la edad promedio en este primer grupo que recibió covidina fue 50 años? Y la edad promedio en este segundo grupo que covidina fue de 65 años. Entonces, ¿esta mortalidad se deberá a que recibió o se deberá a la edad promedio? Porque miren, acá si es que tenemos una edad promedio mayor, pues esperamos una mayor mortalidad, ¿no? Entonces puede que esta diferencia de mortalidades no se deba a la covidina, sino a edad. ¿Qué cosa vamos a decir? Que edad es un potencial factor confusor. ¿Era el único factor confusor? Bueno, ve, si hemos comparado, por ejemplo, dos hospitales, uno que da covidina y otro que no, pues esperamos que las características de los pacientes sean bastante distintas. Todas esas características que difieran entre un grupo y otro son potenciales confusores, ¿no? Para ponerlos en términos sencillos, porque eso también tiene, como les digo, toda una teoría atrás, ¿no? Entonces tenemos otros potenciales confusores, ¿no? El sexo, ¿no? Puede que en un grupo haya más mujeres que en otro grupo, ¿no?
la gravedad del caso, las comorbilidades, el tiempo de enfermedad, la atención recibida. Puede que en un grupo, por ejemplo, tengas el equipo de enfermería tenga mucha más experiencia que en otro grupo. Y solamente eso puede explicar una diferencia de mortalidad, ¿no? Entonces, la misma genética de los pacientes, ¿no? Puede que en un grupo haya pacientes que provengan de cierta zona, en otro de otra zona, y ahí también podemos algún factor confusor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos factores confusores? Pues tenemos que, de alguna manera, ¿no? Tenemos que limpiar el efecto de esos factores confusores. Y es por eso que aquí les mencionaba que hay entre los estudios observacionales o los ensayos no aleatorizados, bueno, se puede dividir entre los que no controlan por confusores y los que sí controlan por confusores, ¿no? Que te pueden dar por ejemplo, un RR ajustado, te pueden decir que no usaba propensity score, y bueno, ya están por lo menos intentando controlar por confusores. Ok. Bueno, acá un meme, ya lo leen luego en las diapositivas. Ok, hasta lo que hemos visto entonces, para tomar decisiones es muy arriesgado. Estudios preclínicos, en la experiencia clínica, en estudios que no tienen grupo control y en estudios que no controlan por confusores. ¿En qué vamos a confiar? En estudios clínicos publicados que sean o ECAs o estudios que controlen por confusores. Ahora sí, ya que hemos repasado estos tres conceptos básicos, vamos a cómo tomar decisiones. Reviso un rato el chat. Por si acaso, Max, estoy revisando el WhatsApp de cuando en cuando para ver si es que me escribes algo por ahí. Si no se escucha la voz, y bueno, Max me escribirá por ahí. Ok, entonces, para tomar decisiones en un enfoque de medicina basada en evidencias, por lo menos Gayat y el equipo de McMaster, es una secuencia de 5 pasos, que son estos, ¿no? Formular la pregunta, leer críticamente, tomar la decisión y reevaluar, ¿no? Eso está bellamente y simplemente explicado en este libro, User's Guide to the Medical Literature, que les recomiendo bastante que lo puedan chequear si es que tienen algún tiempo libre. Es un poquito gordo, pero los primeros capítulos resumen casi todo. Vamos al primer paso para entender esto. Genial, Max, gracias. El primer paso entonces es formular la pregunta. Ya hemos dicho que hay algunas preguntas que se van a responder con un enfoque basado en evidencias y otras. Una pregunta que queremos responder con un enfoque basado en evidencias, pues lo podemos transformar, si es una pregunta de intervención, en un formato llamado formato pico, ¿no? Por ejemplo, si mi pregunta es, ¿debería brindarle covidina a los pacientes con COVID-19, este fármaco ficticio del cual estamos hablando? Pues lo transformamos en un formato pico. Uy, me dice Max que a rato se está colgando. Sí, posiblemente haya algunos problemas de conexión. Igual, Max, durante un rato o algo, me avisas para poder repetir, si no, algunas cosas que se esté pasando muy rápido debido a esos problemas en la conexión. Ok, entonces, para responder esta pregunta, en formato pico, pues me preguntaré, ¿cuál es la población? La población en este caso con COVID-19. ¿Cuál es la intervención? Brindar covidina. ¿Con qué vas a comparar la intervención? Con no brindar covidina. ¿Cuál es el outcome o el desenlace? O sea, ¿qué variable quiero que mejore o no? Pues si lo que me pregunto es si debería brindar o no brindar, pues voy a tener que buscar todos los beneficios y todos los daños clínicos, ¿no? O sea, qué beneficios y qué daños tiene dar covidina para hacer el balance. El paso 2 es dar la información relevante. Para ello hay bases de datos y buscadores de estudios. PubMed es el buscador más conocido tal vez en el área biomédica. Y hay repositorios sobre COVID-19 como el LOB o NMA, o hay otros que buscan en PubMed y otras bases de datos y recolectan y te colocan ahí los estudios que van encontrando sobre cada tema, ¿no? En PubMed, acá hay un tutorial básico de cómo crear alertas sobre COVID-19 en PubMed, ¿no? Si a mí me interesa ivermectina, por ejemplo, no puedo crear mi alerta para que me llegue a mi correo diariamente o semanalmente todos los estudios de ivermectina que tienen que ver con COVID-19. Acá les dejo un link de un videito que hice hace un tiempo sobre cómo poder armar estos términos de búsqueda simple en PubMed y crear las alertas correspondientes. Entonces, ¿qué información buscar? Tenemos que basarnos o en ECA o en estudios que controlan por confusores. El tercer paso es leer críticamente. Y obviamente esto es solamente una diapositiva, lectura crítica es algo mucho más grande, ¿no?
Pero vamos a hacernos estas 6 preguntas por lo menos. Perfecto, gracias Max por la aclaración. Primero, ¿es un preprint? Y aquí sí hay una cuestión bastante grande porque ahora son muy de moda los preprints. Hay repositorios enteros de preprints y como casi no, de hecho, un preprint no tiene filtro porque todavía no ha pasado por una revisión por pares de una revista científica, entonces están colgando casi lo que sea, ¿no? Y están bastante malos, ¿no? Entonces a veces uno que tal vez no tenga mucha experiencia con lectura crítica o esto, y va a los preprints y lee las conclusiones, pues tienes que saber que no te lo puedes creer, que esos preprints, muchos de estos tal vez no lleguen a ser publicados, o peor aún, se publican, pero al publicarse le han hecho tanta revolución, ha cambiado totalmente, ¿no? Que antes era recomendar y ahora es, no, ya no recomendar. Lo segundo, entonces si es un preprint no hay que confiar más en los estudios ya publicados, ¿no? Lo segundo es ver si los autores tienen conflictos de interés, ¿no? ¿Quién financia a los autores? ¿Los autores reciben plata de alguna industria farmacéutica? ¿O los autores tienen algún conflicto más ideológico, ¿no? Hay autores que ya sabemos que están mucho tiempo defendiendo cierta droga, como que se han casado con cierta droga, y nos vemos ser críticos sobre eso, ¿no? Entonces hay que también dudar, ¿no? Por un lado los autores financiados y por otro lado los autores que tienen ciertos compromisos ideológicos más que científicos. Hay que ver qué conflicto de interés tienen, ¿no? Lo tercero, el estudio tiene un adecuado tamaño de muestra y metodología. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya hay estudios, pucha, aquí no los he citado, pero se los puedo pasar luego, que han comparado. ¿Qué pasa? Han comparado los estudios más pequeños y peor hechos con grandes y mejor hechos. ¿Y qué han visto? Que los estudios más pequeños y más deficientes suelen concluir que que la terapia tiene beneficios. En tanto que luego, cuando se hacen estudios más grandes y mejor hechos, pues se desmiente esto. O sea, lo típico que pasa y que va a pasar, ya lo sabemos también, es que el primer estudio chiquito, mal hecho, te dice, mira, esta es la panacea, eso disminuye la mortalidad en tanto y bla, bla, bla. Y los subsiguientes estudios hasta que algún DECA te diga, no, en verdad esto no es así, o en el peor de los casos te diga, no, en verdad esto que tú querías que era beneficioso está causando daños, estás matando gente con eso. Hay que tener mucho cuidado en tomar decisiones con estudios pequeños, ¿no? A veces es mejor esperar un poco más antes de brindar algo, esperar a que salgan estudios bien controlados y bien grandes o bien ECAs. Entonces, lo otro que hay que ver es si el estudio se interrumpió tempranamente. Y esto es bastante peligroso porque a veces un estudio hace varias evaluaciones y justo cuando le toca una evaluación en la que el fármaco parece muy favorable, ¡pum!, rompen ahí, ¿no? Por una cuestión ética, dicen, no, ya no queremos arriesgar con nuestros pacientes y ¡pum!, se queda ahí, ¿no? Y miren, y muchas veces pasa que si hubieran alargado ese estudio algunos días más, algunos meses más, este aparente beneficio se hubiera visto que en verdad era un artefacto, que no existía, ¿no? Entonces, esto de la interrupción es bastante ahora y hay que saber que hay que confiar menos en los estudios que han sido interrumpidos tempranamente, ¿no? Con Remdesivir lo estamos viendo bastante, por ejemplo. Lo siguiente es qué tipo de desenlaces se evaluó y hay que tener cuidado con los outcomes subrogados. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y lo último es si el resultado fue clínicamente relevante. O sea, no guiarse, por ejemplo, del RR o del HR, ¿no? Sino guiarse de riesgo atribuible, ¿no? Esto, en pocas palabras, significa que tal vez te digan, ya mira, hay un resultado estadísticamente significativo. ¿De qué? De una disminución de tiempo de hospitalización. ¿En cuánto? En 5 horas. Ya, pero una disminución de 5 horas de hospitalización, ¿será clínicamente relevante? ¿Implicará algún ahorro para el Estado? ¿Implicará algo? No, no. Entonces, no todo lo estadísticamente es clínicamente relevante. ¿Y a qué me refiero con desenlaces subrogados, ¿no? Y esto también es algo que se está viendo bastante, puedes dedicar una diapositiva. Cuando yo tengo una enfermedad, yo quiero ver si es que hay algún cambio o no de mi intervención o de mi droga, de mi fármaco, en un outcome clínico, ¿no? Básicamente los outcomes más importantes son mortalidad o requerimiento de ventilación mecánica o admisión a UCI, ¿no? Entonces, outcomes clínicos por algún motivo, ¿no? Tal vez me faltó el tiempo de seguimiento o algo y uso un outcome subrogado, ¿no? Por ejemplo, carga viral, exámenes imagenológicos o exámenes de laboratorio. Y yo que digo, mira, si la carga viral ha disminuido antes, entonces yo creo que esto va a tener un impacto en algo importante para el paciente, ¿no? Pero no siempre ocurre así.
los desenlaces subrogados deberían asociarse a desenlaces clínicos importantes, pero la mejora de un desenlace subrogado no implica que van a mejorar los desenlaces importantes. Los desenlaces subrogados, por tanto, no suelen usarse para tomar decisiones. Entonces, también hay bastante más por leer, les puedo pasar un poquito más de bibliografía, pero por ejemplo, hay antiarrítmicos que cambian, pero no mejoran los desenlaces clínicos importantes, ¿no? Infartos, muertes u otros, ¿no? Entonces, en verdad no están controlando nada, ¿no? Asimismo, otro ejemplo clásico es el estricto de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, que no causan ningún beneficio clínico el control estricto, pero sí causa más hipoglicemia, ¿no? Entonces, no porque tengamos alguna modificación en un outcome subrogado, laboratorial, carga viral o algo, significa que en verdad al paciente le vaya a ir mejor. ¿Okay? También un meme por ese lado. El cuarto paso ya es tomar la decisión. Y para tomar la decisión hay un balance, que, bueno, el balance básico es entre beneficios y daños, aunque si uno quiere ser más amplio, pues le puede aumentar costos y otros ítems más. Por ejemplo, vemos este escenario, ¿no? Tenemos que la covidina reduce la mortalidad con un NNT de 40, ¿no? O sea, se lo das a 40 personas y en una que se iba a morir, la salva. Y en cuanto a los daños, aumenta la incidencia de vómitos con un NNH de 20. O sea, si se lo da a 20 personas, una más va a vomitar, ¿no? Entonces, en este caso, el balance es bastante claro, ¿no? Voy a salvar, por cada 40 personas, salvar una vida y voy a ganar 2 vómitos, ¿no? O sea, salvar una vida pesa más que tener 2 personas más que vomiten, pues potencialmente sí, ¿no? Entonces, debería dar este fármaco, covidina. Pero si tenemos ese escenario 2, en el cual el beneficio es que disminuye el tiempo de síntomas en un día, en 24 horas. Y el daño es que aumenta la mortalidad con un N de 100, ¿no? Entonces, le voy a dar, obviamente no, ¿no? O sea, disminuir el tiempo de síntomas no va a pesar más que matar una persona por cada 100 a la que le dé este fármaco. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la decisión es fácil, pero muchos de esos casos no van a ser tan sencillos. Antes de tomar una decisión, eso sí, es bueno sentarse y meditar, ¿no? Prepararse para tomar las decisiones basadas en evidencias. ¿Para qué? Para que tengan como objetivo el bienestar del paciente y no tanto el bienestar del médico. Entonces, pensemos, ¿cuáles son mis intereses a la hora de tomar decisiones? ¿Tengo conflicto de interés? ¿Tengo sesgos? ¿Y cómo? Por ejemplo, y para eso hay que recordar que recetar solo por plausibilidad biológica es generalmente hacer daño sin beneficio. Así que muchas decisiones basadas en evidencias se van a ir, ¿por qué? Por no recetar, por no indicar cierto fármaco. Entonces recordemos o veamos uno de los que es el sesgo de acción. El sesgo de acción es esta vocecita dentro nuestro, que nos dice, oye, es mejor hacer algo que no hacerlo. O sea, es mejor darle el fármaco que no darle. ¿Por qué? Porque siento que estoy haciendo si le doy, siento que sí estoy luchando por el paciente, ¿no? Pero ¿por qué se llama? Que no nos deja pensar racionalmente. No nos deja calar en nuestra mente esa idea de que usualmente al dar solamente por lógica voy a hacer daño sin ningún beneficio. Y además cae en esa falacia de que no estoy haciendo nada por el paciente si no le doy los 10 fármacos que parecen prometedores, ¿no? Cuando en verdad sí le estoy haciendo algo, le estoy dando tratamiento sintomático, reposo, manejo de complicaciones, de comorbilidades, o sea, estoy ya bastante por este paciente, ¿no? Y brindar un fármaco extra puede aliviar nuestra frustración, o sea, la frustración que causa este sesgo, pero el riesgo es dañar al paciente, ¿no? Entonces, al ser esclavos de estos sesgos, pues no estamos pensando en el paciente al tomar decisiones, sino en nosotros. Y hay otros sesgos más, ¿no? Hay el sesgo por arrepentimiento anticipado, que es sentir ahora el arrepentimiento que sentiría luego si el paciente se muere, ¿no? Digo, uy, si se muere luego voy a decir, oye, ¿por qué no le di todo? Bueno, también es algo que nos deja pensar racionalmente, ¿no? También hay presión por parte de los pacientes, familiares, autoridades. Hay el efecto de arrastre, ¿no? Mira, el paciente ha estado ya 3 días con este fármaco. Bueno, se lo dejo, ¿no? No quiero darme líos.
la falacia ad verecundiam, o sea, viene algún infectólogo, médico prominente y nos dice, mira, dale esto, lo voy a seguir o voy a hacer mi propia toma de decisiones basada en evidencias. Ideas preconcebidas, justificación del esfuerzo es algo importante, ¿no? Porque y es algo que veo que está pasando bastante. Decir, mira, yo ya le he dado este fármaco a 100 pacientes en los últimos meses. Si ahora acepto que esta no era la mejor decisión, pues me voy a sentir mal por todos los 100 pacientes a los fármacos, ¿no? Entonces, prefiero aceptar y sentirme mal o prefiero obstinarme y decir, no, yo sí tomé una buena decisión y quedarme en mi terquedad, ¿no? Eso es más o menos la justificación del esfuerzo. Entonces, una vez claro sobre los sesgos que puedo estar teniendo al tomar decisiones, pues ya voy a tomar una decisión. Y en verdad, los esquemas de toma de decisiones son bastante más complejos que esto, justificación que justo le hemos puesto en el paper que les voy a indicar luego. Entonces, por un lado tenemos la evidencia de los beneficios de la intervención y por otro lado tenemos los daños y los costos. Entonces, al sumar los beneficios con los daños y los costos, pues vamos a poder tomar una decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en cuanto a los beneficios sabemos que hay uno o más CECA adecuadamente realizados en los cuales se encuentran beneficios en los desenlaces clínicos importantes? ¡Uy, genial! Y si a la vez este fármaco presenta daños mínimos y es muy barato, pues tiene sentido usarlo, ¿no? Hay beneficios importantes, daños mínimos y es barato usar. Pero ¿qué pasa si a pesar de los beneficios importantes, los fármacos pueden tener daños importantes o puede ser muy caro? Entonces tengo que realizar un cuidadoso balance de beneficios versus daños antes de usar. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ECAS, sino que controlen por confusores, ¿no? Estudios observacionales o incluso cuasi experimentales que sí controlen por confusores? Si es una intervención que tiene daños mínimos y es muy barato, pues tengo que realizar un cuidadoso balance para ver si lo uso o no lo uso, ¿no? Pero si con estos beneficios tengo daños importantes o es un medicamento muy caro, mayormente no lo voy a usar, ¿no? Salvo cuando haya estudios controlados que sugieran beneficios en escenarios importantes que superen largamente los potenciales daños y justifiquen los costos. O sea, si esos estudios, aunque no sean ECAS, hablan de un daño muy, muy, muy importante, entonces voy a sentir usarlo, ¿no? Aunque tal vez tenga un beneficio muy, muy importante, aunque tal vez tenga algunos daños, pues igual podría usarlo. ¿Qué pasa? Como pasa ahora con la gran mayoría de las drogas para COVID, cuando no tenemos ni ECAS ni estudios que controlen por variables confusoras que estén bien diseñados. Mira, aunque el fármaco tenga daños mínimos supuestamente en otros pacientes y sea muy barato, lo ideal es no usarlos. Algunos podrían considerar usar en casos muy excepcionales, por ejemplo, uso compasivo en base a evidencia indirecta, ¿no? Si tenemos evidencia en enfermedades similares, por ejemplo, muy contundente que dice que esto sí puede funcionar, yo no tengo estudios adecuados y es algo barato con potenciales daños mínimos, algunos dirían, ok, puedo usarlo como uso compasivo, ¿no? Pero por lo general, como no sabemos cómo van a actuar tampoco en pacientes con COVID esos fármacos, pues lo más coherente muchas veces es no usar, ¿no? Y si estos mismos fármacos tienen daños importantes o son muy caros, lo general es no usarlo. ¿Y qué pasa si es que hay estudios confiables que encuentran que la intervención no tiene beneficios? No hay beneficios. Entonces, ¿tendrá sentido usarlos? Pues en ningún caso, ¿no? Por lo general vamos a seguir intervención, puesto que estamos exponiendo al paciente a los efectos adversos y estamos gastando recursos económicos sin obtener ningún beneficio a cambio, ¿no? Más que estamos arrasando con un fármaco que potencialmente puede ser usado por otros pacientes que sí lo necesitan, ¿no? Para los cuales sí ha sido probado, ¿no? Entonces hay mucho sentido usar fármacos en esta categoría. Algo de lo que se habla bastante es el uso compasivo, ¿no? Que bueno, se puede definir como usar un medicamento que aún no ha sido adecuado en pacientes con alto riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué es uso compasivo? A ver, veamos. Por ejemplo, estamos ante un paciente y podemos ponerlo así, ¿no? Mira, la posibilidad de sobrevivir de este paciente es del 20% nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es uso compasivo para mí? Es alternativa A. Todos los fármacos experimentales que tengo a la mano, porque, bueno, quiero que este paciente aumente su probabilidad de sobrevivir, así que le doy todo.
Alternativa B, no quiero bajar este 20%, ¿no? Ya tiene 20%, pero no quiero que sea 15, que sea 10, ¿no? Así que voy a brindar solamente las drogas o los fármacos que tengan al menos evidencia indirecta de alta calidad. Ah, ya es un uso compasivo, seleccionando algunos fármacos por evidencia indirecta, ¿no? O el C, no quiero bajarle esta probabilidad de 20%, así que al no tener fármacos con evidencia confiable, prefiero no brindarle los fármacos experimentales. Entonces, la alternativa A tiene que ver con uso compasivo. O sea, la alternativa A es simplemente dar lo que sea por lo que sea y es muy riesgoso para un paciente, ¿no? Aunque tú digas, mira, este paciente igual ya no tiene muchas chances de salvarlo, vas a hacer cualquier cosa que esto puede disminuir sus chances de que sobreviva, ¿no? Entonces, algunos se van a amarrar con alternativa B, ¿no? Eso es más o menos para aterrizar qué cosa es lo que se conoce usualmente como uso compasivo, ¿no? Es algo que va entre la alternativa B y la C. Y el último paso, luego de que hayamos tomado nuestra decisión, es reevaluar periódicamente la evidencia. ¿Y por qué tenemos que reevaluar? Porque sabemos tan poco sobre el manejo de COVID-19 que no es lógico decir, mira, yo voy a dar esto y tengo la razón y eso es así, y punto. Eso es a matar gente. Entonces, lo que podemos hacer sí es tomar la mejor decisión con la evidencia disponible en el momento. O sea, decir, hoy día, con los artículos publicados y todo esto, la mejor decisión parece ser esta. Ay, genial. Pero esta evidencia puede cambiar drásticamente, por lo cual tenemos que reevaluar nuestra decisión y de ser necesario cambiarla. En la antigua Roma, bueno, hay este dicho que en las épocas que es errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico, ¿no? Ahora deberíamos pensar de una manera similar, ¿no? Errar es inevitable, nos vamos a equivocar. O sea, se sabe tan poco sobre muchas intervenciones, muchos fármacos que nos vamos a... Pero perseverar en ese error, a pesar de que los estudios sugieren que estamos haciendo más daño que beneficio con este error, es diabólico. Y por último, que quería dejarles un par de mensajes finales. Bueno, esta es la única diapositiva que tengo sobre hidroxicloroquina, que nos está marcando bastante lo que va a pasar con otros fármacos en el futuro, ¿no? Y con hidroxicloroquina, ¿qué es lo que ha pasado? Los estudios, este es un resumen que hice hace unos días. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudios publicados, incluyendo 3 ECAs de hidroxicloroquina, que en general no encuentra beneficios clínicos, ¿no? Sin embargo, los daños sí se están observando. Hay una lista de la Agencia de Medicinas de 11 estudios, se actualiza cada cierto tiempo, esta es la de 29 de mayo, que encuentran daños, ¿no? Y cada uno encuentra casos un poco distintos, pero van por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando? Bueno, no hay beneficios, sí hay daños. El balance, ¿a qué se inclina? Pues por ahora, hasta que hayan ECAs bien hechos, ¿no? Bueno, lamentablemente la OMS ha paralizado el brazo de hidroxicloroquina en el Solidarity, lo cual tiene sentido porque en verdad necesitamos respuestas de ECAs, ¿no? Los profesionales nos ayudan a tener algunas respuestas provisorias, pero necesitamos los ECAs, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que se está retirando la indicación de hidroxicloroquina en base a este balance de Francia, Canadá, Colombia y otros países, ¿no? Bueno, esta es una crónica de una muerte anunciada porque en un esquema basado en evidencias, la hidroxicloroquina nunca tuvo estudios controlados y con grupo control y con control de confusores que muestren que haya eficacia, ¿no? Entonces, nunca tuvo sentido comenzar a darlo. O sea, era arriesgar mucho al paciente, ¿no? Sobre todo con todos los eventos adversos potenciales y que ahora se está viendo en verdad su verdadera magnitud. Otro mensaje final es dónde encontrar recomendadas en evidencias, ¿no? Lamentablemente hay un montón de guías de práctica clínica, normativas, etcétera, algunos más basados en evidencias que otros. El que he encontrado que tiene la mayor cantidad de transparencia e información es esta, la guía del Clinical Evidence Task Force de Australia, ¿no? Acá les dejo el link, las diapositivas están en algún lugar del chat también para que lo puedan copiar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta guía? Bueno, primero si entran es genial porque para cada una de sus recomendaciones te dice de qué estudios lo han sacado, resultados de los metaanálisis que han hecho, porque hace metaanálisis y lo actualizan cada semana casi, es genial. Y por ejemplo te dice para el tema de antivirales y otros tratamientos modificadores de la enfermedad, que se debería administrar en ensayos clínicos, o sea, si no está no de rutina,
¿qué cosa? Hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir y otros medicamentos modificadores de la enfermedad, ¿no? Pero sí opta, por ejemplo, por el uso de profilaxis de tromboembolismo venoso, ¿no? Hace un beneficios-daños bastante interesante para decir, mira, le puedes dar terapia profiláctica con anticoagulantes, pero solamente a dosis profiláctica, ¿no? Bueno, no voy a extender más, pero ahí tiene el link para que lo puedan leer. Y ya estos sí son los mensajes finales, ¿no? Uno, sobre medicar puede matar, y eso es lo que estamos viendo por todo lado, ¿no? Incluso los que están dando su propio kit, el gobierno está dando su propio kit con fármacos que van a causar una resistencia antibiótica en el futuro, pero wow. Muchos médicos y personas incluso de la farándula que están recomendando sus propios fármacos, ¿no? No dar fármacos masivamente, no hacer a no dar, ¿no? Porque pues generalmente lo más beneficioso es eso, no hacer o no dar. Toma decisiones en base a la lectura crítica de los estudios. Hay que tener cuidado con los SECA patrocinados por la industria, incluso por los no patrocinados. Y acá sí quería, puse eso solamente para decirles que en los próximos los SECAs publicados, ¿no? Y uno dice, un ECA, ya al fin, puedo creer en sus conclusiones. No, alto ahí, porque los SECAs son los estudios que leer más a detalle y con una lupa bastante grande qué cosa es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Porque es muy posible que hayan por ahí movido algo, intentado algo y sea por eso que tienes ese resultado que es aparentemente bueno, ¿no? Y a veces los autores con conflictos de interés no te dicen muy bien en la discusión, pues, en cambio quieren vender más que este fármaco sí funciona, ¿no? Pucha, los ejemplos claros son los ecos de Remdesivir que han salido, ¿no? Ojalá que luego oportunidad de hablar de esos. Y por último, el MINSA, el Ministerio de Salud, eso es en Perú, no te obliga a dar esos fármacos, ¿no? Si bien en la normativa del MINSA dice consideración del médico, dar o no dar esos fármacos no es una obligación, ¿no? Lo pone a consideración del médico. Entonces, el médico debe usar su propio juicio clínico, el médico quiere basarse en medicina basada en evidencias, tiene que usar esto para definir si lo da o no lo da. Bueno, gracias. Van a obtener más información. Hay un libro, no lo he puesto aquí, pero lo pueden buscar por internet, User's Guide to the Medical Literature, que como les dije antes es aquel en el cual están los 5 pasos de cómo hacer medicina basada en evidencias. Hay este artículo en preprint donde está casi todo lo que les he dicho, que es toma de decisiones, en un artículo que hemos escrito con un amigo, le hemos mandado a una revista, pero por ahora está en el preprint. Ahora todos estamos viendo por preprint también. Hay un curso virtual muy bueno de Cochrane Essentials, de medicina basada en evidencias, les dejo el link aquí, es bastante corto. Y bueno, nosotros también tenemos una iniciativa llamada Evisalud, donde colgamos información sobre ese tema y de vez en cuando damos un curso ya un poco más puntual, ¿no? Sobre esos temas. ¿Más por Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles.